Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 5, por favor. Hechos 5. Versículo 12 al 16. Y lo que vamos a ver en esta mañana es una necesidad que la iglesia tiene, y es la necesidad de que el poder de Dios habite en ella. Hechos 5:12, leemos la palabra del Señor que dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. El pasaje que nosotros leemos hoy es lo que los estudiosos del libro de los Hechos han llamado un resumen. Cada tanto, Lucas, nosotros sabemos, es una historia, es toda una gran narración. En realidad, el libro de los Hechos es la segunda parte de otro libro, que es ¿cuál? El Evangelio de Lucas. Lucas establece una continuidad dentro de su Evangelio y el libro de los Hechos. Y dice que en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, fíjense, dice Lucas, Dios está cumpliendo su propósito para con la humanidad en Cristo. Y el libro de los Hechos nos dice: Dios sigue cumpliendo su propósito a través de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y porque la iglesia es el cuerpo de aquellos que han recibido esta tarea. Entonces, a lo largo de todo este libro, del libro de los Hechos, van a aparecer resúmenes de este tipo. Este texto es eso, es un resumen, ¿sí? ¿Qué dicen los resúmenes? Básicamente, este resumen, ¿qué dice? Fíjense, Dios obra a través de la iglesia, el poder de Dios se manifiesta a través de la iglesia y la iglesia crece. Es eso lo que dice. Bien. Algunos datos interesantes que nosotros debiéramos analizar en este pasaje. Primero, ¿qué es lo que nos cuenta? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en la iglesia al leer nosotros acá esto? Milagros y prodigios, señales y prodigios. Hay un gran despliegue del poder de Dios en la iglesia, en medio de la iglesia. Segundo, ¿qué sucede? La iglesia crece. Crece de forma numérica, crece mucho crece. Y finalmente, algo que debiéramos nosotros observar es cómo todo el mundo reacciona a lo que sucede dentro de la iglesia. La iglesia siempre está siendo observada, siempre está siendo mirada. El mundo mira a la iglesia. La iglesia del Señor es la iglesia en la que el poder de Dios está presente. Siempre. Una iglesia en la que la autoridad del Señor no está presente, no tiene autoridad en sí misma. Porque si nosotros somos un conjunto de hombres y la presencia de Dios y el poder de Dios no está en medio nuestro, seamos cualquier cosa menos iglesia. Si no somos la iglesia de Dios y el poder de Dios no está obrando en nosotros y en medio de nosotros, no vamos a producir jamás ningún impacto en la sociedad. Dios ha apartado para sí un pueblo
y le ha dado una misión a ese pueblo. Ahora, esa misión necesariamente tiene que ser con el poder de Dios sustentándola. Si el poder de Dios no sostiene a la iglesia no puede cumplir su misión. ¿Se entiende? Entonces, observando estas cosas que sobresalen así en el pasaje, yo me pregunto, ¿cómo es que la iglesia crece? ¿Cómo crece la iglesia? ¿Nosotros quisiéramos ver a esta iglesia crecer? Obviamente que sí. ¿Está bien anhelar que la iglesia crezca? Sí. Sí. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para que la iglesia crezca? ¿Qué estrategias implementamos? ¿Qué recursos usamos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué tiene que hacer la iglesia para crecer? Piensen en eso. ¿Cómo la iglesia tiene autoridad? ¿Cómo la iglesia vive y experimenta el poder de Dios? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es una iglesia en la que el poder de Dios está presente? Acá lo vemos nosotros. ¿Qué pasaba? Señales y prodigios. Bien. Quiero que se pregunten estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Cómo el poder de Dios se manifiesta en la iglesia? ¿Qué fruto tiene eso? ¿Qué resultado tiene eso? El poder de Dios manifestado en la iglesia. Yo le mandé ayer un cartelito con el número el título del sermón, ¿no? El poder de Dios manifestado en la iglesia. Eso es lo que nosotros vemos acá en este pasaje, es Dios manifestándose a través de la iglesia. Y es el mensaje de Lucas en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos dice, todas las historias que nos cuentan el libro de los Hechos tienen un solo objetivo: mostrarnos que la iglesia está encaminada hacia cumplir la misión que Dios le ha dado. Nuestro hermano Bruno nos leía Hechos 1:8. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Y la iglesia está siendo testigo del Evangelio de Jesucristo, y el resultado de ese ser testigos es que muchos creen y vienen al Evangelio. Tremendo. Y se levantan enemigos contra la iglesia. Los saduceos. Hay problemas en la iglesia. Ananías y Zafira. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la iglesia y cada cual para su casa? No. Cuando el poder de Dios está en la iglesia crece. Todo el libro de Hechos apunta a eso. A pesar de las persecuciones, o no solo a pesar, porque cuando yo digo a pesar, a veces parece como que nosotros aguantamos los golpes y igual crecemos un poquito porque nos aguantamos los golpes. La palabra de Dios nos muestra que las persecuciones, los problemas internos, la muerte de sus líderes, lejos de debilitar a la iglesia, le dan poder. Y la iglesia sigue creciendo. El poder de Dios en nosotros, en la iglesia, se manifiesta, cuando nosotros proclamamos el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que proclamar el Evangelio. Las respuestas van a ser diversas. Incluso va a haber gente que lo va a rechazar. Nosotros mismos, ¿cuántas veces rechazamos el Evangelio? ¿Cuántas veces dijimos? En estos días estaba mirando un video de alguien que se paró en una plaza y agarró un micrófono y empezó a predicar el Evangelio. Y esa persona decía, yo sé, dice, que ustedes deben pensar, qué locura tiene este tipo que se para y nos empieza a hablar de Jesús acá. Y yo no me asusto, y la verdad que lo reentiendo. Porque hace un tiempo yo pensaba que los que se paraban acá adelante y hablaban de Jesús estaban re locos. Ahora imagínese qué importante será este mensaje, que yo sé que usted piensa que soy un loco por venir y pararme acá, e igual lo hago.
¿Se entiende? La iglesia proclama el mensaje del Evangelio. No todo el mundo va a reaccionar de la misma forma, pero la iglesia necesita proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el poder de Dios se manifiesta en la iglesia cuando la iglesia proclama el Evangelio. Miren lo que dice el pasaje. Bueno, algo importantísimo sobre lo cual Lucas nos llama la atención. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Algo que pasaba en esa iglesia llena del poder de Dios eran las señales y los prodigios. La palabra señales ahí es semeión, que significa... Semeión viene de semántica, de significado. O sea, esas señales, los milagros que sucedían ahí, tenían un significado, estaban transmitiendo un mensaje. Lo que sucedía ahí eran prodigios, dice la palabra también. La palabra para prodigios implica algo que sale de lo natural, algo portentoso, es algo que no puede pasar. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Nosotros vemos mucha gente que promete y proclama grandes cosas, que van a hacer milagros, y después no pasa nada. ¿No es cierto? Hay muchos que dicen ser milagreros y es difícil comprobar. Lo que sucede acá en la Biblia no tiene esa naturaleza. Sin duda, todo el mundo, nadie lo puede negar. Ni siquiera los que quieren negar que haya ahí milagros. Porque el cojo que sanaron Pedro y Juan era un cojo que hacía 40 años estaba en la puerta del templo. Y todo el mundo sabía que esa persona ya no podía caminar, no había forma, porque la familia o él mismo habrían inventado mil maneras de solucionar su problema. Pero ya está, era algo con lo que él había nacido y había vivido 40 años. Y viene Pedro y le dice, plata no tengo, pero lo que yo tengo te doy, levántate. Y lo vieron levantarse, y lo vieron saltar, y lo vieron alabar a Dios. Esos prodigios eran visibles, incluso para la gente que no quería que existieran esos milagros. Y entonces atacaron a los apóstoles, se siguieron poniendo en contra del Evangelio, pero no podían negar lo que era evidente a todos. Así que lo que está sucediendo aquí en la iglesia son cosas evidentes, no que parece. Se ve, todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando. Es algo visible, son prodigios. Pero esos prodigios son también señales. Esas señales apuntan a algo, señalan algo. No sé si se entiende. Lo que pasa ahí tiene un significado. Todo lo que nosotros hacemos, nuestros gestos, tienen un significado. Cuando celebramos un cumpleaños, prendemos una vela y alguien la sopla. ¿Qué lógica hay detrás de eso? Vos decís, ¿para qué van a prender una vela si después la van a apagar? Si no está oscuro, ¿qué? Bueno, tiene un simbolismo. Hay ahí un simbolismo. Yo tengo este anillo acá y a mí no sé si me gusta usar anillos. Si yo no me hubiera casado, quizás no usaría un anillo. Pero este anillo es el símbolo de algo. Es el símbolo de mi unión con mi esposa. Y yo lo uso. Si un día se me pierde el anillo, ¿qué pasa? No pasa nada. No es que yo dejo. Pero se entiende, esto es algo que simboliza, que señala algo. Lo importante no es el anillo. Lo importante es lo que ese anillo significa. De la misma forma nosotros estamos hablando del bautismo. Lo importante no es el agua, si la pileta es azul, si la pileta es roja, si vamos a una laguna. No. El bautismo es un símbolo de algo, de una realidad que ya ha sucedido en el corazón del hombre, y es que ese hombre ha nacido de nuevo. ¿De qué son señales esas cosas que están pasando? ¿A qué apuntan? A la autoridad de los apóstoles. Cuando los apóstoles se paran delante de un enfermo y lo sanan, ¿ellos están sanando? No, porque dice el pasaje,
y por la mano de los apóstoles. Los apóstoles son instrumentos. ¿De quién? De Dios. Dios está sanando. Pero Dios está sanando a través de los apóstoles. Y esa sanidad que ellos tienen la capacidad, han recibido el don de ejercer, es una señal de que ellos tienen una autoridad que Dios les ha delegado, que Cristo les ha delegado. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los profetas, el Antiguo Testamento, y los apóstoles. Estos apóstoles que nosotros vemos hoy acá, en este pasaje, todavía no han escrito nada. Pero, unos años más adelante, ellos van a escribir el Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento no es una colección de anécdotas de lo que ellos han vivido. ¿Es qué? El fundamento doctrinal de la iglesia. Jesús les dijo, yo les enviaré mi Espíritu Santo y el Espíritu Santo les hará recordar todas las cosas. Y ese Espíritu Santo es el mismo que va a inspirar a estos hombres para que nos dejen a nosotros la doctrina de los apóstoles. Por eso la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Pedro no era más especial que nosotros, Juan no era más especial que ninguno de nosotros. Eran pecadores iguales que nosotros, pero Dios pone sobre ellos una autoridad especial. Y todo el mundo se daba cuenta de que cuando Pedro le decía a alguien enfermo de toda la vida que se levantara y se sanara, lo estaba haciendo con la autoridad de Dios. Entonces, hay algo que nosotros no podemos evitar, analizar, que es esto. La presencia patente de los milagros, de las señales y los prodigios. Las señales y los prodigios sustentan el mensaje. Son la evidencia de que lo que los discípulos de Cristo anuncian tiene la misma autoridad que lo que el mismo Cristo anunció. El Evangelio no es un mensaje humano, sino que viene de Dios. Y que ellos proclamen la palabra y que esa palabra, si ustedes cuando vayamos leyendo vamos a ver que a cada lugar que ellos van, ellos predican el Evangelio y la predicación del Evangelio va siempre acompañada de señales y prodigios. Las señales y los prodigios son la credencial de que Dios está detrás de ese mensaje, detrás de esos hombres. Ahora, cuando nosotros leemos lo que pasa en la iglesia de Hechos, nos debemos pensar cómo eso es para nosotros hoy. Cómo la iglesia hoy vivencia ese poder. Yo que estoy hoy acá al frente, si alguno de ustedes está enfermo, ¿tendría que mandarle que se levante y que sea sano? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un tema ese, porque hay gente que sostiene que hoy sigue habiendo apóstoles. ¿Hay apóstoles hoy, sí o no? ¿Por qué no? Ver a Cristo resucitado. Muy bien. El requisito para ser un apóstol era haber estado con Cristo desde el principio de su ministerio, desde el bautismo de Juan, hasta que fue ascendido al cielo. Así que hoy no hay apóstoles. ¿Por qué no hay apóstoles? Porque no necesitamos apóstoles. Porque hoy, no sé si vamos llegando al dintel o si ya estamos por techar en la construcción de la iglesia. No lo sabemos. Pero el fundamento sí está puesto. El cimiento ya está puesto. Y no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto. El cual es Jesucristo, dice la palabra de Dios. Y la enseñanza de Jesucristo fue puesta por escrito acá, en la palabra. Si nosotros queremos si queremos nosotros hacer un cimiento nuevo. Estela está haciendo su casita, ¿no? Si yo te digo que hay que cambiar los cimientos, ¿qué haces vos? ¿Se puede? Sí se puede. Hay que tirar todo y hay que sacar todo. Pero entonces ya no es lo mismo. ¿Se entiende? Hay un solo fundamento, hay un solo cimiento. Y el cimiento determina todo lo demás.
Entonces, las señales y prodigios que los apóstoles hacían ya no suceden por la mano de los apóstoles porque no hay más apóstoles. ¿Se entiende? Pero ¿hay lugar en la iglesia para lo sobrenatural? Es una discusión esa. No tanto. Hay dos posturas con respecto a esto. Ya nos vamos al libro de los Corintios, ¿no? Pablo habla a los Corintios y habla de los dones. Algunos piensan que ciertos dones han cesado. Otros piensan que los dones continúan. En realidad, no sé si es tan importante esa discusión. Sí lo es, pero no para este momento. Pero es cierto que como creyentes, nosotros creemos que Dios sigue siendo poderoso y que el Espíritu Santo que estuvo en los apóstoles sigue estando en medio nuestro y sigue estando en nosotros. Lo que no creemos es que hoy haya apóstoles. Lo que no creemos es que ningún hombre haya recibido la autoridad especial que esos apóstoles recibieron. Ahora, piense un segundo. Si alguno de nosotros está enfermo, muy enfermo, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué vamos a hacer por esa persona? ¿Le vamos a recetar un paracetamol? Vamos a orar. ¿Por qué? Porque creemos que Dios sigue teniendo la capacidad de sanarlo. Creer que los dones hayan terminado no significa limitar a Dios. La iglesia sigue orando y sigue esperando que a veces pasen cosas que no tienen explicación. Porque aquel que ha establecido las normas y las reglas por las cuales este universo se rige, muchas veces, no puedo decir que la transgrede, porque no es que Dios las transgrede, pero Dios opera y obra de formas que nosotros no podemos entender. Entonces, esto como una lateralidad, digamos, sigue habiendo en la iglesia el tipo de poder que acá se cuenta. No así como, no, nosotros no. Primero porque la Escritura lo sostiene, ¿no? Nosotros creemos hoy que no hay apóstoles. Y además por una cuestión pragmática, ¿sí? Al menos yo en mi experiencia, a todos los que yo he visto proclamar que en sí mismo reside un poder como para hacer algo, transformar algo o sanar a algo, entonces, no lo he visto. No sé si se entiende. Todos los milagreros que yo he visto que han dicho traigan a los ciegos que van a recuperar la vista, ¿sí? Uno les dice vayan al hospital y hagan sanidades ahí. Pero muchas veces nosotros, en nuestro rechazo de ese tipo de personas que juegan con el Evangelio, podemos ser tentados a limitar el poder de Dios. Y nosotros necesitamos orar. Necesitamos creer que si es la voluntad de Dios, Dios puede obrar de esa forma, de una forma que nosotros no entendemos, de una forma que nosotros no podemos decirle a Él cómo Él tiene que hacer. Ahora, no es esa la norma, no es eso lo habitual. Pero el poder de Dios sigue estando en la iglesia. El poder de Dios es necesario en la iglesia. Si el poder de Dios no está en el medio de una iglesia, sencillamente no es una iglesia. Pienses. Así que la iglesia está llena del poder de Dios y eso se manifiesta a través de esas señales y prodigios. Y otro elemento sobre el cual el texto nos llama la atención. ¿Qué hacía la gente, los creyentes? ¿Qué hacían?
dice ahí que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El templo de Jerusalén era muy grande, muy grande. No sé con qué comparárselo, con una cancha de fútbol. Era muy grande, entraba mucha gente todo el tiempo. Y había lugares con unas especies de techos sostenidos por columnas abiertos, donde se podían juntar miles de personas. Gradas, donde alguien se paraba ahí y después todos se juntaban alrededor y ahí estaban. Y había varios lugares, o sea, como que se podían formar varios grupos. Y la iglesia estaba ahí. El pórtico de Salomón, que acá se nombra, es un pórtico en el cual el mismo Señor Jesús predicó alguna vez. Es el mismo pórtico desde el cual Pedro proclama su primer mensaje y fue el lugar preferido por la iglesia primera para reunirse. ¿Por qué? Porque no tenían lugares donde reunirse, no había templos como los que nosotros tenemos hoy en día. Y entonces ellos, todos ellos que eran judíos, iban al templo. Porque ellos entendían que su cristianismo era una continuidad de su fe judía. El cristianismo era un cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Entonces no había de ninguna forma contradicción en estar ahí. Y ellos estaban ahí. Y los apóstoles predicaban ahí. Así que, en resumen, la iglesia llena del poder de Dios proclama ese evangelio. Y el Señor respalda el mensaje y la autoridad de los apóstoles con señales y con prodigios. Y la comunidad de los que han creído persevera en el evangelio de manera pública. Esos creyentes estaban ahí reunidos y todo el mundo los veía reunirse. Pero, ¿cómo reacciona todo el mundo? Porque en ese lugar no era un lugar exclusivo de la iglesia. Ahí había un montón de gente. ¿Y qué pasaba con la gente que estaba ahí? ¿Cómo reaccionaba? ¿Qué dice el texto? De los demás, es decir, de aquellos que no eran parte de la iglesia, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Pero, más, dice ahí, el pueblo los alababa grandemente. Y a mí me llama la atención algo. Cuando la gente ve a la iglesia, la gente tiene que experimentar dos cosas. O tiene que experimentar rechazo, o tiene que experimentar el deseo de ser parte de eso. ¿Se entiende? Cuando la gente ve a la iglesia, o tiene que experimentar rechazo, o tiene que experimentar el deseo de ser parte de esa comunidad. Sí o sí. Si una iglesia no genera rechazo en alguna gente, es quizá porque el evangelio no está siendo anunciado. Cuando nosotros vivimos y proclamamos el evangelio, en alguna gente, sin que esa gente lo entienda, ese evangelio que nosotros vivimos va a generar culpa. Es un fenómeno muy extraño quizá, pero una vida santificada por Dios genera en el otro conciencia de su culpa. Y entonces es muy probable que algunos de nosotros seamos tratados de santurrones o de religiosos. Y la gente te rechace por eso. Que nunca sea porque nosotros seamos santurrones o religiosos. Y queramos enseñarle a la gente cómo tiene que vivir. La gente no puede vivir conforme al evangelio si no ha nacido de nuevo. Nosotros queremos imponer a los demás nuestra moralidad y nuestra ética, y estamos cayendo en el moralismo sin sentido. La gente no puede vivir de manera distinta si su vida no ha sido transformada, y la única forma en la que la vida de una persona puede ser transformada es si cree en el evangelio. Pero a veces nosotros creemos que el cambio es de afuera hacia adentro, y no es así.
Y entonces sí nos vamos a ganar el rechazo. Pero ese rechazo es hacia nuestra persona. Ahora, hay una clase de rechazo que es un rechazo al Evangelio, porque el Evangelio expone la pecaminosidad del hombre. Y cuando el hombre se ve pecador, su reacción inicial, primaria e intuitiva es hacer lo mismo que hizo Adán: esconderse de Dios, alejarse de Dios. ¿Se entiende? Ahora piensen. Nosotros decimos, toda esa gente ve los milagros y tiene miedo y no quiere ser parte. Y si no se quieren juntar con ellos, si van para otro lado, no se quieren juntar con los creyentes. Pero si nosotros pensamos, y miren, ellos han visto prodigios y señales. Y la reacción, a lo largo de toda la Biblia, cada vez que Jesús hizo un milagro, la reacción es esta: asombro, temor, asombro, temor. Porque la gente entiende, cuando algo así sucede, y sucede a vista de todos, la gente entiende, esto no es algo normal. Y entiende, Dios está detrás de esto. Y si esas personas eran judías, sabían que el Dios que estaba detrás de eso era un Dios santo. Entonces eso generaba asombro, pero también generaba temor. Así que los milagros que suceden en la iglesia producen temor a las personas. Pero no solo los milagros. También nosotros tenemos que considerar lo que pasó hace unos pocos versículos. Los saduceos han amenazado de muerte a los creyentes. Y la gente piensa, juntarme con esos puede significar ser perseguido. Y no solo ha pasado eso. En los versículos inmediatamente anteriores, algunos que se juntaron con los cristianos, y no sabemos si eran cristianos o no, intentaron vivir el Evangelio de una manera hipócrita, y Dios trajo juicio sobre esas personas y murieron. Así que si nosotros pensamos en, primero, los milagros que yo veo; segundo, la persecución de los saduceos; tercero, que todo aquel que se mete a la iglesia de una manera hipócrita, todo aquel no, pero ellos lo vieron y terminan así, ¿cuál es la reacción natural? Y el miedo es una reacción natural. No podemos pensar en otra cosa. Hay tres tipos de personas a las que Lucas nos llama la atención acá. O tres personas, tres grupos de personas. Primero, los creyentes. ¿Qué hacen los creyentes? Y piensen en esto que yo les dije, ¿no? ¿Qué está pasando? Señales y prodigios, persecución, juicio. ¿Y los creyentes qué hacen? Perseveran unánimes. Después hay un grupo de personas que tiene temor, que no se atreven a juntarse con ellos. Están ahí en el borde. Ahí en el borde. ¿Qué van a hacer? ¿Se quedan afuera o realmente se involucran? ¿Tienen temor? ¿A quién temen temor? ¿Temen a los saduceos? ¿Temen a Dios? Si temen a Dios van a terminar adentro. Si temen a los saduceos, probablemente se queden afuera. Pero el pueblo, dice Lucas, los alababa grandemente. Es decir, el pueblo reconocía que esos hombres y mujeres reunidos en el pórtico de Salomón eran especiales. El poder de Dios era evidente en medio de la iglesia. Y el poder de Dios iba acompañado de señales y prodigios a través de la mano de los apóstoles y en la unanimidad de la iglesia. El poder de Dios, una de las cosas que hizo en el libro de los Hechos y que sigue haciendo hoy, es unir a la iglesia. La iglesia permanece unida por el poder de Dios. ¿Sí o sí? Sigamos. Si nosotros pensamos en este panorama, sucesos prodigiosos, persecución, juicio, lo último que nosotros esperaríamos es que
que la iglesia crezca. Y sin embargo, Lucas dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto, la iglesia crecía tanto, que era evidente a todo el mundo. ¿Y qué hacía la gente? Sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Los que creían en el Señor aumentaban más. El verbo que usa Lucas es lo que nosotros en nuestro idioma español llamamos un pretérito imperfecto. ¿Qué significa que es imperfecto? Que es una acción no acabada. Si nosotros leyéramos acá, en español, ¿no? Esto está en griego original. Tanto aumentó, significa que aumentó y ya está, y paró. Ahora dice aumentaba. Aumentaba nos habla de un proceso continuo. Todo el tiempo la iglesia seguía creciendo. Seguía creciendo. Prostitemi es el verbo. El proceso de crecimiento de la iglesia no es algo que sucede por una única vez, es algo continuo y constante. Mientras la iglesia persevera en la proclamación de la palabra con autoridad del Espíritu Santo y en la comunión del Evangelio, Dios añade gran número de personas a la iglesia. Fíjense, y la palabra que usa acá es tanto que. La iglesia crecía tanto que la gente sacaba a los enfermos a la calle. El crecimiento de la iglesia es tan notable a todo el mundo que las personas comienzan a acudir en busca de sanidad. Y es interesante porque Lucas dice, los ponían en camas y lechos. Camas son unas camillas medias precarias. Lechos son ya una cosita más elaborada. ¿Qué quiere decir esto? Que los pobres traían a sus enfermos y que los ricos también traían a sus enfermos. Que los imposibilitados de tratamiento médico traían a sus enfermos, los que podían pagar a los mejores médicos, pero quizá estaban desahuciados, también traían a sus enfermos. No solo en Jerusalén pasaba eso, aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén. Recordemos, ¿qué dijo el Señor Jesús? Me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Judea, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Ahí empieza el proceso. La iglesia todavía está en Jerusalén, no salió de Jerusalén, pero ya el Evangelio empieza a ser dispersado. Es más, el Evangelio ya empezó a ser dispersado en el capítulo 1 de Hechos. Cuando todos esos que escucharon el primer sermón de Pedro volvieron a su casa, compartieron lo que habían escuchado. Y entonces cuando los apóstoles llegan a algunas ciudades, se encuentran con iglesias, con comunidades que creen en Jesús. Porque el Evangelio no para, el Evangelio se va a expandir. Y esto es importante, hermanos, el Evangelio se va a expandir cuando el poder de Dios esté en medio de la iglesia. La palabra de Dios dice que a Dios le ha placido salvar al mundo por la locura de la predicación. Cuando nosotros exponemos el Evangelio, si yo pienso en mi capacidad, yo pensaba, ¿no? Este hermano que les mencionaba predicando en la plaza, ¿qué sé yo si a mí me saldría predicar delante de... No sé si se me hubiera ocurrido empezar como él empezó. No sé. ¿Quién de ustedes tendría la facilidad de agarrar un micrófono y ponerse a hablar? Hay que hacerlo, está bien. ¿Por qué? Porque no es nuestra capacidad. Porque no es la belleza de nuestras palabras. No son los argumentos. Es el poder que reside en la palabra que nosotros proclamamos. Y ese poder, que cuando los apóstoles anunciaban el Evangelio iba acompañado de señales y prodigios, sigue siendo hoy acompañado del poder de Dios. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio sigue siendo poderoso.
Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar. El Evangelio sigue siendo poderoso. La iglesia necesita creer en el poder del Evangelio. Nosotros necesitamos creer, recordar que cuando anunciamos el Evangelio, no importa a quién se lo anunciamos, Dios es el que está detrás de eso que nosotros anunciamos. Y Dios sigue teniendo la capacidad de resucitar muertos. Dios sigue teniendo la capacidad de hacer que alguien que es un enemigo suyo se convierta en un hijo suyo. Ese poder sigue estando. Es necesario que siga estando en la iglesia. Si no, no somos iglesia. En camas y lechos. La fe de esta gente era tan grande que creían incluso que la sombra de Pedro al pasar era suficiente para recibir sanidad. La Biblia no nos dice si la sombra de Pedro al final sanaba o no. Hay una canción que dice, por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero la Biblia no dice. Pero lo importante acá es la fe. Yo quiero que pensemos en esto. Yo quiero que pensemos en la iglesia de Hechos como una iglesia llena del poder de Dios, y que ese poder de Dios la hace una comunidad atractiva para las personas. No porque seamos un lindo grupo de gente, sino porque el Evangelio reside ahí. El tipo de atracción que la iglesia ejerce tiene que ser un tipo de atracción basado en el Evangelio. Y entonces, cuando el Evangelio es el poder que sustenta a la iglesia, Dios trae a los suyos a la iglesia. Cuando el Evangelio es el poder que sustenta a la iglesia, Dios trae a los suyos a la iglesia. Dios tiene pueblo en esta ciudad que no se está congregando en ningún lado. Si nosotros somos una comunidad que proclama el poder de Dios por el Evangelio y que vive dependiendo de ese poder, Dios es el que se va a encargar de enviar a los suyos a esta iglesia. ¿Se entiende? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Proclamar el Evangelio hacia afuera, vivir el Evangelio hacia adentro. Porque el Evangelio tiene que afectar todas las esferas de nuestra vida. Si el Evangelio es solo algo que proclamamos de nuestra boca para afuera, no sirve de nada. Es un Evangelio sin poder. Si el Evangelio es poderoso, si el Evangelio es poderoso, no. El Evangelio es poderoso. Pero si el Evangelio en el que yo he creído es el Evangelio de Dios, ese Evangelio me va a transformar a mí. Y esa transformación se va a manifestar hacia afuera y se va a manifestar hacia adentro. Y lo que suceda en mí se va a manifestar en cómo yo vivo. Y entonces mis palabras tienen que estar siendo respaldadas por mis acciones. ¿Sí o sí? La iglesia en la que reside el poder de Dios es una iglesia que proclama el Evangelio hacia afuera y que vive el Evangelio hacia adentro. Eso es lo que nos está diciendo Lucas. Y mientras la iglesia proclama el Evangelio hacia afuera y vive el Evangelio hacia adentro, la iglesia crece. ¿Quién la hace crecer? Dios. Importantísimo. La gente traía a los enfermos al costado del camino para que, aunque sea la sombra de Pedro, pasase. Algo interesante es que la gente creía que cuando la sombra de alguien, esa expresión, la sombra, es la misma expresión que usó el arcángel Gabriel cuando le dijo a María, la sombra de Dios te va a cubrir. ¿Sí? Pero había como un pensamiento de ese tipo ahí. De alguna forma la gente creía que la sombra de Pedro era Pedro tocándolos. ¿Sí? Aunque sea un poquito... Lo importante acá es la fe. La gente tiene tanta fe que se acerca. Es la misma fe que tuvo la mujer que se acercó a Jesús y dijo, aunque sea el borde, si yo toco el borde de su manto,
¿Tocó el borde? Tocó el borde. ¿Fue sanada? Fue sanada. Y dice que traían gente con enfermedades físicas y gente atormentada por los demonios. Y fíjense, hay una distinción ahí. Lucas diferencia entre personas con enfermedades y personas atormentadas por los demonios. Un detalle que nos hace pensar aún más en la autoridad apostólica como algo que ya cesó. La actividad demoníaca en la Biblia está registrada principalmente en los Evangelios y en el libro de los Hechos. Posteriormente no. Hubo, en la época en la que Cristo estuvo en esta tierra y en la que Cristo estableció su iglesia, y eso está en los Hechos, una actividad intensa de Satanás y sus demonios. Pero el Evangelio proclamado tiene el poder de sanar enfermos y tiene el poder de liberar a los oprimidos. Porque dice, el pasaje termina diciendo, todos eran sanados, todos eran libres. Déjenme resumir un poco el pasaje. Dice, primero, los apóstoles proclaman el Evangelio y su mensaje, todo lo que ellos anuncian, está cargado, lleno de la autoridad del Señor. Y en su caso, los milagros, las señales y los prodigios son una evidencia de eso. Segundo, la iglesia persevera unánime en la comunidad del Evangelio. Tercero, muchos miran lo que sucede con temor, pero otros ven en lo que sucede el obrar de Dios. Cuarto, el Señor hace crecer a la iglesia de manera constante. El poder de Dios manifestado en la iglesia atrae a muchos. Y entonces me gustaría que pensemos en dos cosas para terminar. Primero, ¿cómo la iglesia hoy refleja el poder y la autoridad de Dios? ¿Hacemos campaña de milagros? No. Sabemos que las señales y los prodigios eran credenciales apostólicas. Hoy no hay apóstoles, pero aunque no haya apóstoles, el Espíritu Santo sigue obrando poderosamente en la iglesia. ¿Cuándo obra el Espíritu Santo con poder en medio de la iglesia? Cuando la iglesia proclama el Evangelio. Cuando la iglesia proclama el Evangelio de Cristo, los ciegos recobran la vista. Los muertos vienen a la vida. Los desesperados y los desahuciados reciben propósito y esperanza. El poder de Dios en la iglesia hoy se sigue manifestando mediante la proclamación del Evangelio, trayendo a muertos a la vida, haciendo enemigos de Dios en hijos. El poder de Dios en la iglesia también se manifiesta en la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo trae unidad. Una iglesia en la que el poder de Dios está presente es una iglesia en la que cada uno de sus miembros están siendo santificados y creciendo en amor los unos a los otros. ¿Qué debe hacer entonces la iglesia para crecer? Debe buscar modelos innovadores, estrategias. Debe consultar a los expertos en publicidad. ¿A ustedes les parece irrisorio? Pero hay iglesias que hacen eso. Hay iglesias que recurren a métodos modernos. ¿Qué era lo que estaban estudiando algunos pastores? Stand-up. Detrás de eso está la voluntad de decir, ¿cómo hago yo para traer a la iglesia, gente a la iglesia? Stand-up son esos humoristas que se paran y hablan y entretienen a la gente. No me saldría a mí porque no sé contar chistes, pero ponele que yo fuera un re talentoso contando chistes y usted viniera acá y se fuera a su casa. ¿Qué podría decir? Nada, re lindo. Nos entretuvimos. ¿No hemos reído en el culto? Sí, pasa. Ahora,
Yo siempre digo lo mismo. Para nosotros es muy fácil identificar esas cosas en iglesias de las cuales hemos salido, porque precisamente hemos salido de algunos de esos lugares porque Dios nos ha dado luz para darnos cuenta. Pero nosotros también podemos caer en el mismo error, más sutil, pero podemos caer en el mismo error. Lo único que hace a la iglesia crecer es el poder de Dios manifestado a través de la predicación del Evangelio. Si no hay Evangelio, no hay crecimiento. No importa que esto se llene y que sea necesario alquilar un local más grande si esas personas no han nacido de nuevo. Y las personas no van a nacer de nuevo si nosotros no predicamos el Evangelio de Cristo. La iglesia crece cuando no está enfocada en el crecimiento. La iglesia crece cuando no está enfocada en las personas. La iglesia crece cuando está enfocada en Dios. Cuando nosotros buscamos en nuestras vidas la gloria de Dios, glorificar a Dios, entonces el poder de Dios se va a manifestar y la iglesia va a crecer. Entonces, nosotros predicamos el Evangelio no para atraer a tal o cual persona a la iglesia, sino porque Dios es glorificado en que su palabra sea proclamada. Incluso, aunque eso signifique que los demás nos crean locos, Dios es glorificado y su poder es manifestado cuando su palabra es proclamada. Y las reacciones van a ser diversas, pero nuestro enfoque no puede ser en las reacciones. Nuestro enfoque tiene que ser en la gloria de Dios. Y Dios es glorificado en la vida de la iglesia cuando esa iglesia vive el Evangelio. Este pasaje nos habla de Dios manifestando su poder en la vida de la iglesia cuando la iglesia proclama el Evangelio hacia afuera y vive el Evangelio hacia adentro. ¿Y cómo la iglesia vive el Evangelio hacia adentro? ¿Cómo se vive el Evangelio? ¿Cómo yo vivo? Porque es una frase linda, vivir el Evangelio. ¿Cómo se vive el Evangelio? La vida en el Evangelio es una vida de constante conocimiento de mí mismo, pero a través del conocimiento de Dios. La vida en el Evangelio es conocer cada día más profundamente a Dios, de manera que yo, al contemplar la gloria y la belleza de Dios en Cristo, mi vida sea transformada y la obra de Dios en mí va a fluir en mis relaciones, en mis actitudes y en todo lo que yo haga. El Evangelio se va a hacer visible en cada lugar en el que yo esté. Y vivir el Evangelio no es ser un santurrón perfecto. Vivir el Evangelio es una vida de arrepentirme y reconocer mi pecado cuando caigo en pecado. Es una vida de extensión de gracia a los demás. Es una vida de un amor que va más allá de lo cualquier otra persona podría ir. Siempre hay un límite para el amor. Todo el mundo ama hasta cierto punto. El Evangelio nos empuja de tal manera que las barreras del amor se rompen y amamos hasta lo sumo, como Cristo amó. Ese tipo de vida es una vida que refleja el Evangelio. Una iglesia poderosa, una iglesia a la que Dios atrae a los suyos, es una iglesia que proclama el Evangelio y experimenta el poder de ese mismo Evangelio en la comunión de unos con otros. Una iglesia poderosa es una iglesia en la que sus miembros están siendo santificados, en el que el poder del Evangelio se refleja a través de vidas que están dispuestas al perdón, al ejercicio de la gracia y la misericordia. En síntesis, al amor. Eso es el poder de Dios manifestado en la vida de la iglesia.
Hermanos, termino. Nosotros hoy estamos celebrando 5 años de esta congregación. Mirar hacia atrás nos tendría que hacer a nosotros considerar la gracia de Dios sobre esta iglesia. Si esta iglesia ha sobrevivido 5 años, ha sido por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Eso tiene que hacernos experimentar 2 cuestiones importantes. La primera de ellas, humildad. Ha sido la gracia de Dios la que nos ha sostenido. La segunda de ellas, confianza. La gracia de Dios nos seguirá sosteniendo. Sí, el Evangelio de poder sigue siendo el centro y el corazón de esta iglesia. Cualquier persona en cuyo trono no esté Cristo, cualquier persona cuya vida no esté siendo moldeada por el Evangelio, si esa persona quiere vivir bajo los parámetros del Evangelio, no podrá hacerlo. Es como un auto sin motor, muy lindo, pero no anda, no funciona. Es preferible tener picados los zócalos, pero andar. Que el Evangelio sea el motor de esta iglesia, que el Evangelio sea el motor de nuestras vidas. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios en la iglesia es el Evangelio. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, el Espíritu Santo trae vida. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos moldea a nosotros, nos transforma. Necesitamos ser una iglesia en la que el Evangelio sea nuestra realidad de todos los días. Pero no solo en la expresión de nuestras palabras. Ya entendimos eso. Ya lo aprendimos, ya lo sabemos. Ya está. Ya sabemos que hay falsos evangelios, los rechazamos. Y hemos venido al conocimiento del verdadero evangelio de Cristo. Pues vivámoslo. Y a vivir una vida moldeada y transformada por el Evangelio es algo que hacemos todos los días. Nunca, jamás, nadie va a recibir un titulito que diga, ya está. Tu vida está reflejando de manera ideal el Evangelio del Señor Jesús. Precisamente por eso, un componente central de la palabra que predicamos es la humildad y el arrepentimiento. Reconocer quién soy, saber quién es Dios. Leo de vuelta el pasaje y mi esperanza es que al leerlo nuevamente usted entienda mejor que lo que lo entendió al principio y pueda saber cómo vive a la luz de esta verdad. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Que seamos, hermanos, una iglesia donde el poder de Dios sea manifestado. El poder de Dios en serio. Ese poder que trae vida. Oremos.